Bueno, buenas tardes. Vamos Buenas a... tardes. Buenas ¿Cómo tardes. están Profesor. todos? Buenas tardes a todos. Muy bien. Bien. Voy a empezar a grabar. Recording in progress. Ahí va. Bueno, muchachos, en la clase de hoy lo que tenemos es que comenzar con los distintos grados de cooperación. ¿Tá? Y para eso vamos a empezar con la cooperación de mero trámite. Cuando nosotros hablamos de cooperación de mero trámite, lo que tenemos que tener en cuenta son tres fuentes normativas. Por un lado, lo que es la Convención de Exhorto y Cartas Rogatorias. Por otro lado, el Protocolo de las Leñas. Y por otro lado, el Código General del Proceso. ¿Ah? Entonces, vamos a ver, es decir, cuando nosotros hablamos de cooperación, ¿se acuerdan que nosotros ya dimos todo, bueno, el concepto, ¿no? De cooperación, el exhorto, que tenía las características que tenía que tener el exhorto, para luego llegar a lo que es la cooperación de mero trámite. Entonces, lo que vamos a tener que tener en cuenta es lo siguiente. En cada grado de cooperación tenemos que ver, como quien dice, una interrogante que es importantísima, que es si el juez requerido tiene que eh, controlar la jurisdicción del juez requirente. ¿Ah? Es decir, el control de la jurisdicción indirecta. ¿Ah? Bueno, vamos entonces a ver, y esperen que yo también me voy a poner, la convención, Profe, ¿puede repetir las tres fuentes que dijo? ¿sí? La Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias. Esta convención es de Panamá de 1975. Está dentro de la CIVIP 1. ¿Ah? Ustedes, si entran a la página de cómo es, de la OEA, van a encontrar cuáles países ratificaron esta convención. Y, por ejemplo, tenemos que la ratificó Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. ¿Ah? Pero vamos a ver que algunos países hicieron reservas. ¿Tá?
que ahí tenemos sobre todo a Estados Unidos. ¿Ah? Varios Bueno, pero países hicieron reserva. sí, sí, en realidad No, varios tenemos Venezuela, Salvador y Estados Unidos, pero bueno, después hicieron declaraciones otros. ¿Ah? Son declaraciones, está. Son otras cosas, otra cosa distinta del derecho internacional público. Reservas es que no se aplica el tratado, declaraciones que se aplica, pero con la extensión dada por esa declaración. ¿Ah? Bueno, entonces, vamos a esta Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el artículo segundo. ¿Por qué? Porque en esta convención lo que se dice es el ámbito de aplicación. ¿A quién se va a aplicar? A las actuaciones o procesos en materia civil o comercial por los órganos jurisdiccionales de uno de los estados partes. ¿Ah? Pero que tengan por objeto, y ahí determina, por un lado, lo que es la realización de actos procesales de mero trámite, tales como notificaciones, citaciones o emplazamientos en el extranjero. Yo ahí leí el acápite del artículo segundo con el apartado A de la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias. ¿Ah? ¿Esto qué quiere decir hasta ahora? Es que un Estado parte le puede pedir a otro Estado parte en los juicios que tienen que ver con civil o comercial, ¿tá? Que se coopere en actos procesales de mero trámite. ¿Cuáles son estos actos procesales de mero trámite? La Convención los identifica a modo de ejemplo, una notificación o, por ejemplo, una citación o un emplazamiento en el extranjero. El típico caso de esto es el traslado de la demanda, ¿no? Que es el emplazamiento. Es decir, cuando un actor entabla una demanda en un país y se la tienen que notificar a otro, a un demandado en otro país, entonces se le pide al juez del país donde está el demandado que le notifique la demanda. ¿Ah? Entonces ahí tenemos una cooperación de mero trámite. ¿Ah? Bien. Para que después vamos a ver el literal B, pero en el literal B nos vamos a lo que tiene que ver con la prueba, ¿ah? Que eso lo vamos a ver después porque ahora estamos en mero trámite. ¿Ah? Sí, Carlos. no quería decir que la cooperación de mero trámite no es vinculante para el juez con el fallo que dicte el otro juez. Si Claro, bien un juez de un estado coopera, la cooperación no es vinculante con el que le mandó a hacer la citación, por ejemplo. claro. Vamos a ver que en este tipo de cooperación de mero trámite, que un juez como bien dice Carlos, haga lugar a la notificación de una demanda, ¿tá? No quiere decir que luego esté obligado a que si la sentencia que dicta el juez requirente es enviada al juez requerido, la tenga que reconocer y ejecutar. No, la va a reconocer y ejecutar si corresponde conforme a la normativa, ¿tá? Es decir, no queda atado, por eso se dicen que no es vinculante. Y cuando un juez requirente le pide a un juez requerido, que es el que está en el otro país, que notifique una demanda, por ejemplo, allí el juez requerido, para cumplir con esa orden, no va a tener que controlar que el juez que le pide la orden es el internacionalmente competente. No se controla la jurisdicción indirecta cuando estamos en cooperación de mero trámite. ¿Ah? Sí, Laura. No, lo que quería decir que en este caso no son actos coactivos, y que Claro, solamente, se cumple, o sea, se ve si el exhorto tiene la formalidad, la jurisdiccional, la judicialidad y todas esas características que habíamos visto la semana pasada. La claro. semana pasada, Esta semana, sí. Entonces, siguiendo adelante con la convención, porque acá no hay más que leer los textos normativos para entender cómo es que se regula esta cooperación de mero trámite. Tenemos que el artículo 4 establece que
podrán ser transmitidos al órgano requerido por las propias partes interesadas, por vía judicial, por intermedio de funcionarios consular o agente diplomático, o por la autoridad central del Estado requirente o requerido según el caso. Esto ya lo vimos, ¿se acuerdan cuando nosotros hablamos del exhorto, que era ese documento, que puede ser también digital, en el cual contiene la medida que se le está pidiendo al juez requerido? Nosotros vimos por qué vías puede viajar, como quien dice, ese exhorto. ¿Se acuerdan? Y vimos la vía particular, la vía judicial, la vía diplomática y la vía autoridad central. Bueno, esta convención establece las 4 vías. Será la parte la que va a elegir por qué vía va. ¿Ah? Bueno, bien. Dice, los exhortos o cartas rogatorias, artículo 15, se cumplirán en los estados siempre que se reúnan los siguientes requisitos. ¿Ah? Y estos son los requisitos que tienen que tener el exhorto para que el juez requerido cumpla con esta notificación. ¿Ah? A ver, alguien que lo lea. Los vamos viendo. Lo leo, profe. Bueno, La convención es No es, esta convención no es no el 5, regirá- profesora. ¿eh? Perdón, el 5. Sí, Artículo el 5. 5. leo. Los exhortos ¿Sí? o cartas rogatorias se cumplirán en los estados siempre que reúnan los siguientes requisitos. A. Que el exhorto o carta rogatoria se encuentre legalizado, salvo lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de esta convención. Se presumirá que el exhorto o carta rogatoria se haya debidamente legalizado en el estado requiriente cuando lo hubiere sido por funcionario consular o agente diplomático competente. Hasta ahí, B. Que el Laura. exhorto, Hasta ahí, bien, Laura. ¿Se anima a leer el artículo 6 y 7? sí. Artículo 6. Cuando los exhortos o cartas rogatorias se transmitan por vía consular o diplomática o por intermedio de la autoridad central, será innecesario el requisito de la legalización. Artículo 7. Los tribunales de las zonas fronterizas de los estados partes podrán dar cumplimiento a los exhortos o cartas rogatorias previstas en esta convención en forma directa, sin necesidad de legalizaciones. O sea que el primer requisito que tiene que tener un exhorto para su cumplimiento, como bien lo leyó Laura, es que esté legalizado. ¿Ah? Entonces, allí dice, salvo lo dispuesto en el artículo 6 y 7, porque si el exhorto viaja vía autoridad legalizada, y si el exhorto es, como dice el artículo 7, entre zonas fronterizas, tampoco se tiene que legalizar. ¿Ah? O sea que se va a legalizar siempre y cuando no se dé el artículo 6 y 7. ¿Ah? Por eso lo que siempre se dice es que cuando se legaliza, cuando viaja por vía particular. ¿Ah? Bien, segundo requisito, Laura. B. Que el exhorto o carta rogatoria y la documentación anexa se encuentren debidamente traducidos al idioma oficial del estado requerido. Bien, o sea que le tengo que enviar un exhorto que esté traducido al idioma del estado requerido. ¿Ah? En esto ustedes tienen que tener cuidado, muchachos, porque nosotros, la ley 15.411, a ver, espérenme un segundito. No, espérenme que estoy. ¿Cuál es la 15.200? 15.441, ahí va. La 15.441 es una ley interna que regula todo lo que tiene que ver con la legalización y con la traducción. ¿Ah? Y conforme a esa ley, hay un tema con la traducción, es que siempre que la traducción venga de otro país, en realidad el exhorto venga de otro país,
para que valga en el Uruguay, tiene que ser realizado por traductor público uruguayo. Ahí nos pusimos la camiseta. Es decir, que ustedes qué le van a decir, por ejemplo, si es un país con, que nosotros vimos, Estados Unidos, viene un exhorto para notificar. ¿Qué le van a decir? Va a decir, bueno, que venga legalizado, algo que venga por vía autoridad central o vía diplomática, y le vamos a decir, no te preocupes de mandarlo traducido, porque nuestra ley nos obliga a que el traductor público sea uruguayo. O sea que envíamelo así como está y el traductor público uruguayo lo traduce. ¿Ah? Si es al contrario, si es para otro país, ustedes lo que le tienen que preguntar es qué dice la ley interna de ese otro país. Por ejemplo, Brasil no pone ningún inconveniente con que sea un traductor público uruguayo o un traductor público brasilero. ¿Ah? O sea que ustedes ahí la pueden ya mandar traducida. ¿Ah? A Brasil. Bueno, seguimos entonces con esta convención. El artículo 8 hace referencia a qué debe acompañar el exhorto, ¿no? El exhorto lo debemos acompañar con copia autenticada de la demanda y sus anexos, de los escritos o resoluciones que sirvan de fundamento a la diligencia solicitada. ¿Esto por qué, muchachos? Ustedes están notificando una demanda en el extranjero a una persona, entonces le tiene que llegar la demanda a esa persona, sin lugar a dudas. La demanda y sus anexos. Sus anexos tienen que ver con toda la prueba producida. Bien. Dice también el artículo 8b, información escrita acerca de cuál es el órgano jurisdiccional requirente, quién está pidiendo la medida, ¿no? Los términos de que dispusiera la persona afectada para actuar. Ahí se le tiene que decir, usted tiene 90 días para contestar la demanda, o sea, tiene que estar ese plazo. Y las advertencias que le hicieran dicho órgano sobre la consecuencia que entrañaría su inactividad. Entonces los jueces lo que siempre ponen es que deberá contestar la demanda en un plazo de 90 días, si no se lo tendrá por no contestada y y el efecto que le causa. También dice que se tiene que informar acerca de la existencia y domicilios de defensorías de oficio, porque capaz que el demandado no tiene recursos para contestar la demanda. Entonces, eso tiene que estar en el exhorto. Ahora acá viene lo que decía Carlos. ¿Era Carlos que había hablado al principio de clase? Creo que sí, no lo veo ahora. Sí, Carlos Cabrera. Miren lo que dice el artículo 9. El cumplimiento de exhortos o cartas rogatorias no implicará, en definitiva, el reconocimiento de la competencia del órgano jurisdiccional requirente, ni el compromiso de reconocer la validez o de proceder a la ejecución de la sentencia que dictare. Esto es clarísimo. Eso es el principio no vinculante. Bien. Debemos seguir entonces con 3 artículos más o 4 artículos más que hacen referencia a la tramitación de estos exhortos. Y acá sí es importante el artículo 10 porque determina cuál va a ser la ley aplicable a este tema. A ver, Laura, ¿te animás el artículo 10? Sí, profe. Ahora, dame un segundito. Sí. Estamos acá. Artículo 10. Y este es el que plantea que se tramita por la ley del Estado requerido. Claro. Los ¿Qué exhortos- dice? Sí. Dice, los exhortos o cartas rogatorias se tramitan de acuerdo con las leyes y normas procesales del Estado requerido. A solicitud del órgano jurisdiccional requirente podrá otorgarse al exhorto o carta rogatoria una tramitación especial o aceptarse la observancia de formalidades adicionales en la práctica de la diligencia solicitada, siempre que ello no fuera contrario a la legislación del Estado requerido. Bien, entonces, muchachos, acá ¿qué es lo que pasa? Nosotros, uy, ¿quién habla?
No sé quién es para silenciarlo, pero bueno. ¿Qué es lo que sucede, muchachos? Ustedes imagínense que se está tramitando un juicio en el Uruguay, ¿no? Ustedes, perdónenme los escribanos, pero este es un tema netamente también abogadil. Están tramitando, promueven una demanda, ¿tá? Saben que conciliación no van a tener que hacer porque en los artículos referidos a la conciliación, cuando el demandado tiene domicilio fuera del Uruguay, está exento de conciliación, eso lo dice nuestra norma interna, pero dicen, bueno, presento la demanda. Cuando presento la demanda, digo que demando a fulano de tal con domicilio en Brasil, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que digo es que requiero que después de plantear la demanda, etcétera, etcétera, que lo que requiero, que lo puedo poner en el petitorio, es que se notifique de la demanda a través de autoridad central, conforme a la Convención Interamericana de Exhortos y Cartas Rogatorias, ya que ambos países son partes de la misma, por ejemplo. Todavía no llegamos al protocolo de las líneas, pero imagínense que estamos hasta ahí, ¿no? Este, entonces, y que por consiguiente se realice la notificación. El juez lo mira, el juez uruguayo, donde ustedes plantearon el juicio, que puede ser un juicio de derecho interno, pues se acuerdan que el caso puede ser interno y el proceso puede ser internacional. Entonces ustedes van, el juez va y hace el exhorto, redacta el exhorto, en el cual le pide al juez similar en Brasil para que notifique de la demanda. ¿Tá? Entonces, prepara el exhorto, donde debe contener, donde debe indicar que él es el juez exhortante, se acuerdan las defensorías de oficio, el plazo, y se le debe anexar la demanda con sus anexos, o sea, toda la prueba, etcétera, etcétera. ¿Tá? Si eso viaja vía autoridad central, no hay que legalizarlo, y ya está, si el tema de traducirlo, llegado el caso, ¿no? Le llega al Estado requiriente, al Estado requerido, ¿no? Le llegó al juez brasileño. Mira eso y como tiene esta convención, no va a poder decir, no, yo no diligencio esto, no, lo va a tener que diligenciar. Entonces, ¿por qué ley se va a regular este trámite de la diligencia del exhorto? Del Estado ¿Ah? brasilero. Claro, Bueno, porque el artículo 10 establece que el exhorto y carta rogatoria se tramitará de acuerdo con la ley y normas procesales del Estado requerido. Imagínense, nosotros le estamos pidiendo al Estado brasilero que notifique. Imagínense si le pedimos que también aplique nuestra ley. Es como medio, ¿no? Es decir, la notificación se va a hacer conforme al Estado requerido, a la ley del Estado requerido. ¿Tá? Hasta ahí vamos mal. Pero ¿qué pasa si el Estado requerido tiene una forma de notificar que va en contra de nuestro orden público internacional? Acá, por ejemplo, dice en contra de lo que es, espérenme, contrario a la legislación del Estado requerido, ¿no? Pero también les digo, para que sepan, en el artículo 17 tenemos la excepción de orden público internacional en esta convención. ¿Ah? Entonces, imagínense que esto fue para Estados Unidos, y en Estados Unidos, conforme a la ley del Estado requerido, la notificación la puede entregar un abogado en mano de la parte, sin pasar por un juez del Estado requerido. Eso está en contra de lo que establece nuestra legislación. Entonces, nosotros le podríamos decir, no, ¿sabe qué? Hágalo a través de juez, porque es un requisito nuestro que sea a través de juez. Y el Estado requerido cumplirá o no cumplirá, ¿no? O sea, en realidad termina cumpliendo, sí, pero hay que pedirle un trámite, como quien dice, especial, porque si lo hace conforme a su ley y eso es en contra de lo nuestro, bueno, esa notificación no va a surtir efecto en nuestro país. ¿Ah? Si uno lo manda a Brasil, lo manda a países que no sean angloamericanos, seguramente la notificación va a ser por vía judicial. ¿tá? Y si le dejan, sí, un cedulón en la puerta
o le tienen que tocar el timbre, o tienen que esperar que esté para entregárselo, lo que fuere, eso sí depende del estado requerido. ¿Ah? Lo que sí, entonces, la diligencia del exhorto se va a hacer conforme a la ley del estado requerido, porque es a la que se le pide esa medida. ¿Tá? Pero esto se atenta, la forma atenta, va en contra de nuestra ley, bueno, ahí uno puede tener la salvedad y decir, bueno, esto no fue notificado debidamente. Melina, Yo quería consultarle, ¿eso se pide mismo en el exhorto o cómo lo pide para no, que se notifique conforme al Estado? no, en realidad, a ver, los países que son partes de esta convención ya saben, sí, Daniela, la película de Demi Moore que dije en la clase pasada. A ver, los estados están obligados a aplicar esta convención, ¿no? Bien, Entonces ya se sabe que es por la ley del estado requerido. está genial. Gracias, profesora. No, por favor. Entonces, bien, miren lo que dice el artículo 11. El órgano jurisdiccional requerido tendrá competencia para conocer en las cuestiones que se susciten con motivo del cumplimiento de la diligencia solicitada. Imagínense que alguien se niega a notificar, etcétera, etcétera. El juez requerido puede entender y decir, bueno, ¿por qué se está negando? O lo que fuera. Si el órgano jurisdiccional requerido se declara incompetente para conocer a la tramitación del exhorto o carta rogatoria, tramitará de oficio los documentos y antecedentes del caso a la autoridad judicial competente de su estado. Esto fue lo que yo les expliqué la clase pasada en un momento. Y es que si se lo envían, por ejemplo, o sea, nosotros nos envían de Brasil una notificación de una demanda, que es una demanda civil, por ejemplo, y llega a un juzgado de familia, no hay que devolverla, porque esté dirigido a un juzgado de familia, no hay que devolverla a el juzgado, al estado requirente, sino que el juez de familia de acá la va a remitir al juez que sea competente de acá, ¿no? Porque si no sería un atraso, ¿no? Devolver para después volver a mandar. ¿Ah? Diego, Ese es el principio de celeridad y economía, ¿no? claro, claro. Que se tuvo que establecer porque en realidad, y a ver, y en la práctica muchas veces pasa, ¿saben? Y uno se agarra unos enojos importantes. Este, Profesora, disculpe, era el principio de reposición ese que mencionó recién, sí, 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 que no correcto. tenía que volver a... era ese. Claro, que no tiene que volver al estado requirente. Bueno, Bien. después por otro lado, y esto sí es importante, es el artículo 12 también, que establece que en el trámite y cumplimiento de los exhortos, las costas y demás gastos correrán por cuenta de los interesados. Y acá, muchachos, esto sí se los paso. Charles, se cortó el pelo. Vio cómo los tengo a todos identificados. Muy bien, muy bien. Bien, bien, Charles. Bien, entonces, dice, será facultativo del Estado requerido dar trámite al exhorto o carta rogatoria que carezca de indicación acerca del interesado que resulte responsable de los gastos y costas cuando se causaren. En los exhortos y cartas rogatorias o en ocasión de su trámite podrá identificarse la identidad del apoderado, del interesado, para fines legales. En realidad ahí está mal puesto. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y esto sí es una cosa de la práctica que yo se los recomiendo. Cuando ustedes vayan a pedir la notificación de la demanda a una persona que está en el exterior, deberían nombrar un abogado o algún procurador en el país del estado requerido, ¿ah? Para que se haga cargo del trámite. ¿Ah? Porque dice, será facultativo del estado requerido dar trámite. Si no hay una persona que está designada como interesada en el estado requerido se puede negar a la cooperación. Y esto saben por qué es, porque esa cooperación puede llegar a tener gastos.
¿Ah? Entonces hay que nombrar a alguien que sea. Yo siempre nombro. ¿Ah? Y por ejemplo, y a mí me pasa muchas veces de estudios jurídicos del exterior que me dicen, voy a diligenciar un exhorto. ¿Puedo poner tu nombre y tu dirección por cualquier cosa que pase en el exhorto? Le digo, sí, son 4 millones de dólares. No, mentira. Le digo, sí, sí, puede ponerlo, puede poner. Entonces así, ¿está? O sea que eso sucede. Y después, por otro lado, lo que tenemos que tener en cuenta de que el beneficio de pobreza se va a regular por la ley del Estado requerido, ¿está? En ese sentido, para su tramitación. Bueno, muchachos, entonces, hasta acá, ¿qué fue lo que vimos? Vimos cooperación de mero trámite en la Convención Interamericana de Exhortos o Cartas Rogatorias. Una conclusión importante a la que llegamos es que acá no hay que controlar la jurisdicción del Estado requirente por parte del Estado requerido. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay control de la jurisdicción indirecta. ¿Ah? Tenemos a su vez el principio no vinculante, es decir, que el Estado requerido opere no implica que vaya a tener obligación de reconocer luego la sentencia que se le presente para su reconocimiento y para su ejecución. ¿Ah? Vimos todos los requisitos que tiene que tener el exhorto en cuanto a legalización y traducción. Vimos a su vez cómo tiene que venir acompañado el exhorto. Vimos esto de lo importante de nombrar una persona que se haga cargo de la diligencia del exhorto en el estado requerido. ¿Ah? Y a su vez, Profesora, una lo que preguntita. vimos, y a su vez lo que vimos es que la ley aplicable a la tramitación de ese exhorto es la ley del estado requerido. ¿Ah? Pero si esa ley va contra nuestra normativa, obviamente esa notificación que hace el Estado requerido no va a surtir efecto en el Estado requirente. Vamos a tener que pedir que se haga con determinadas forma para que pueda ser invocado como una notificación válida ante el Estado requirente. ¿Ah? Esto es el panorama de la Convención Interamericana. Ahora a Tatiana le doy la palabra. ¿Tá? Entonces, así vamos a tener que ver lo mismo en mero trámite, pero con el Protocolo de Buenos Aires y con el Código General del Proceso. ¿Tá? Esa es la estructura que vamos a ver. Y en la cooperación sobre prueba, porque esto es mero trámite y probatorio, y en probatorio vamos a tener que ver lo mismo. ¿Tá? Otra convención distinta, no la de reconocimiento, se le agrega otra, perdón, aparte de la de exhortos, vamos a ver protocolo de las leñas y vamos a ver también Código General del Proceso. ¿Tá? Digo, para estructurar la clase. Sí, Tatiana. No, me queda una pregunta. El artículo 12, el interesado que es el abogado de la parte que se nombra. Sí, en realidad se nombra siempre abogado o Ahí está. procurador porque tiene que acceder al expediente y tiene que conocer el expediente. ¿Tá? Bueno, Profe, el de las protocolo, líneas es el que dice adicional de no, convención. No. el protocolo de las leñas es un protocolo del Mercosur que se le llama protocolo de las leñas porque se hizo en las leñas argentinas, pero se llama protocolo de cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa. ¿Ah? Es decir, por eso se le dice protocolo de las leñas, porque imagínense quién va a estar nombrando todo ese nombre tan extenso, ¿no? Protocolo de cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa. ¿Ah? Fue ratificado por ley, les digo para que sepan, 16.971. 16.971 del año 98 por nuestro país. Bueno, aquí lo que tenemos es que ver es el artículo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bueno, sí,
Déjenme a ver. Sí. Del artículo 5 a el artículo 17, que es el capítulo que hace referencia a la cooperación en actividades de mero trámite y probatorio. ¿Ah? Entonces, el artículo 5 de este protocolo lo que establece es que cada Estado parte deberá enviar a las autoridades jurisdiccionales del otro Estado parte, según la vía prevista en el artículo 2, y ahora vamos a ver cuál es la vía que está permitida en el protocolo, dice los exhortos en materia civil, comercial, laboral y administrativo, cuando tengan por objeto las diligencias del mero trámite, tales como citaciones, intimaciones, emplazamientos, notificaciones u otras semejantes, y la recepción u obtención de prueba. ¿Esto por qué es? Porque es el probatorio, la cooperación probatoria. Entonces, ¿qué diferencia existe entre el protocolo y la Convención Interamericana? La primera diferencia que existe es la materia, porque se acuerdan que lo otro habíamos dicho civil y comercial. Acá se agrega laboral y administrativo. ¿Ah? Y también, por otro lado, si ustedes ven el artículo 2, díganme cuál es la vía que se puede utilizar en este protocolo de las leyes. Autoridad Solo por la central. autoridad central. Claro. O sea que, por protocolo de las leñas, solo es autoridad central. No voy a poder utilizar la vía diplomática. ¿Ah? Bien, perfecto. Siguiendo entonces, el artículo 6 establece lo que debe contener el exhorto, que estos muchachos, se los menciono simplemente, esto lo tiene que tener en cuenta el juzgado cuando hace el exhorto, la denominación y domicilio del órgano jurisdiccional requirente, la individualización del expediente con la especificación del objeto y la naturaleza del juicio, nombre y domicilio de las partes, la copia de la demanda y transcripción de las resoluciones que ordena la expedición de exhortos, el nombre y domicilio del apoderado de la parte solicitante en el estado requerido, si lo hubiera, indicación del objeto del exhorto, precisando el nombre y domicilio del destinatario de la medida, la información del plazo de que dispone la persona afectada por la medida para cumplirla, la descripción de las formas o procedimientos especiales con que ha de cumplirse la cooperación solicitada, cualquier otra información que facilite el cumplimiento del exhorto. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué les parece a ustedes con respecto a la Convención Interamericana? Lo que reglamenta el protocolo respecto de la Convención Interamericana. Ven que la Convención Interamericana es mucho más escueta. El protocolo establece todos los requisitos estrictamente. ¿Ah? Eso simplemente para que lo tomen en cuenta. Artículo 7 no lo vamos a ver ahora porque tiene que ver con la cooperación probatoria. Artículo 8, sí, dice la ejecución de los exhortos deberá ser diligenciada de oficio por la autoridad jurisdiccional competente del Estado requerido y solo podrá denegarse cuando la medida solicitada por su naturaleza atente contra los principios de orden público del Estado requerido. Dicha ejecución no implicará un reconocimiento de la jurisdicción internacional del juez del cual emana. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Acá lo que dice es que el Estado requerido cuando recibe un exhorto lo tiene que diligenciar de oficio, es decir, no tiene que estar que lo insten a diligenciarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el mecanismo? El juez requirente, el uruguayo, se lo envía a la autoridad jurisdiccional, perdón, a la autoridad central uruguaya. La autoridad central uruguaya se la envía a la autoridad central del país requerido, en este caso, como estamos en el protocolo, son los países del Mercosur, ¿ah? A cualquier país del Mercosur, y la autoridad central del Estado requerido se lo envía al juez
¿no? De su propio estado, de ese estado requerido para que el juez ordene. ¿Ah? Entonces es una vía como mucho más simple, ¿no? Porque es juzgado, autoridad central a otra autoridad central y la autoridad central al juzgado. ¿Tá? No hay costos, Natalia, porque no se requiere legalización, lo hacen de oficio. ¿Tá? Lo que sí puede tener costos es cuando llegue al estado requerido y, por ejemplo, le tenga que pagar un alguacil para que vaya a hacer la notificación, por ejemplo. De ahí la Y importancia de poner el los casos de interesado. prueba, buenas noches, profe. Buenas noches. Tampoco, Tampoco. tampoco, Nunca hay tampoco. gastos entonces. No hay gastos. Si es por autoridad central, no hay gastos. Uno no Bien, le paga a autoridad central. Esto es un organismo del Estado que cumple con esa función. ¿Tá? gracias. Bien. Y en el artículo 8, inciso segundo, se consagra lo que nos dijo Carlos. Dicha ejecución no implica un reconocimiento de la jurisdicción internacional del juez del cual emana. ¿Qué quiere decir? Que el juez del cual emana la solicitud de cooperación, y porque el otro juez coopere, no quiere decir que lo está reconociendo como el juez internacionalmente competente. Bien. Acá el artículo 9 es muy parecido al que vimos en la Convención Interamericana, porque si la autoridad jurisdiccional requerida se declara incompetente, podrá proceder a la tramitación del exhorto, remitirá de oficio los documentos a la autoridad jurisdiccional competente de su Estado. Esto es lo que vimos, no vuelve para atrás, sino que lo manda al juez del Estado. Los exhortos y los documentos que lo acompañen deberán redactarse en el idioma de la autoridad requerente y ser acompañados de una traducción al idioma de la autoridad requerida. ¿Ah? Esto es lo único que cuando viene para acá, la traducción en nuestro derecho tiene que ser por traductor público uruguayo. ¿Ah? Bien, el 11 lo vemos ahora porque tiene que ver con medios probatorios. El 12, la autoridad jurisdiccional encargada de la ejecución de un exhorto aplicará su ley interna en lo que a los procedimientos se refiere. ¿Tá? Esto también lo vimos, es decir, el cumplimiento del exhorto se regula por la ley del Estado requerido. ¿Tá? Sin embargo, podrá accederse la solicitud de la autoridad requirente a otorgar al exhorto una tramitación especial, que eso es igual que la otra, ya lo vamos a ver. Al ejecutarse el exhorto, la autoridad requerida aplicará las medidas coercitivas previstas en su legislación interna, ¿tá? Serán comunicados por intermedio de autoridad central. Acá, mire, Natalia, la ejecución del exhorto no podrá dar lugar al reembolso de ningún tipo de gasto, excepto cuando se soliciten medios probatorios que ocasionen erogaciones especiales o se designen profesionales para la intervención en su diligenciamiento. Yo pensaba en eso, en la prueba. Cuando esta generaba gastos en otro país, yo dije, ¿cómo hacen en ese caso? Porque no creo que gratuitamente el convenio los habilite a pagar, porque ¿de dónde sale, de dónde se Ah, justifica ese gasto? claro, En eso pensé yo. pero ¿qué gasto, por ejemplo? Y yo qué sé, no sé, si le manda a diligenciar una prueba que a su vez requiere un costo. Ah, pero por eso le digo, No por sé si se ejemplo, da, capaz que en la realidad no se da. Uno en la imaginación claro, vuela. claro. No, lo que puede pasar es, por ejemplo, no, que se haga un ADN, por ejemplo, estoy pensando en algo. Esa excepcionalidad es que se haga un ADN a esa persona que está, bueno, si no hay un ADN y para hacerse un ADN tiene costos porque no hay un hospital público que lo haga, bueno, ahí sí, ¿tá? Pero es excepcionalísimo. O yo pensé en ¿Tá? menores, ¿no? Se me ocurre que es algo que se va a dar mucho, que en el tema que se pida un control o que una averiguación o un estudio, un algo cuando está Tá, lejos, pero todo eso espéreme, sí. debe Usted de ahí me, generar un costo. usted ahí me está yendo directamente a probatorio, que todavía no entré y yo di como una cosa general. ¿Ah? Sí. Laura, Profe, usted perdone la pregunta porque capaz que es una tontería lo que voy a preguntar. para nada. La
diferencia entre aplicar uno o aplicar el otro, siempre hablando de mero trámite, es la materia y los países que lo ratifican, ¿verdad? Porque ahí es Claro, que yo pero me en esta materia. bien, pero mire, está bien, está perfecto. Imagínese que usted tiene un caso con Brasil y es en Sí, materia civil, que están los dos. ¿Cuál aplicaría? las leñas, ¿Por qué? porque me parece más específico, no sé. Mm, es el posterior en Mercosur, el tiempo. es de Mercosur, profesora. El último Sí, le el de las decía, leñas. Es el de las leñas, sí, que Ah, es el de Mercosur. Porque es Este posterior es, en el tiempo. este es 98, el otro 75. Está, Claro. perfecto. ¿Está? Es el Voy por ahí. posterior en el tiempo. ¿Está? Claro, sí, está bien. Claro, correcto. Si Gracias. sabe que es laboral, tiene este. Pero si sabe que tiene civil y es Argentina, ¿no? Por ejemplo, que ratificó la Convención Interamericana y también el protocolo, es el posterior en el tiempo. Está, ¿Está? ese es el monto, o sea, eso va a ser siempre así, porque en realidad, ¿Eso sabe de dónde surge, Laura? Ahí surge de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, sí, Derecho sí, 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 Internacional Público. sí, Entonces, sí, tiene sí, que seguir las normas de la no, Convención sobre sí, cómo se no, aplican los tratados. está, pero está eso, está, bien. ¿Ah? Si es administrativo, va a ir a esto. ¿Ah? Ahora, si es civil y están los dos, va al posterior en el tiempo. Claro, pero la Interamericana es de todo, o sea, es como general. No, civil y comercial, no hace referencia administrativa. Eso me faltaba, está perfecto. ¿Ah? Que uno puede discutir, decir, bueno, pusimos civil porque quisimos determinar todo. Bueno, pero el protocolo lo establece para que no haya lugar a duda. ¿Ah? Profe, Bien, muchachos. y con los países ¿Sí? que no tenemos la del protocolo de las leñas, va la Convención Interamericana. Si son parte, En civil y comercio, ahí va. si son parte. Si son parte de los que Porque, dijimos, sí, 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 los países que claro, dijimos que son unos cuantos. ahí va. Porque, ¿qué pasa, Tatiana, si no tiene Estado parte? Si hay un Estado que no es parte de la Convención Interamericana, ni tampoco del protocolo de las leñas. Aplicamos el CGP, Claro, que es lo que tenemos que ver ahora, por ahí está. eso le doy el pie. Bien. Y dando todo. Código General del Proceso, artículo 526 y siguiente. Espere que lo busque. Código General del Proceso. Ya lo tengo, a ver qué me pasó. Acá. ¿Quiere que lea, profe? Sí, 526. sí. Bien. La realización de actos procesales de mero trámite en el extranjero, tales como notificaciones, citaciones o emplazamientos, así como para la recepción y obtención de pruebas e informes, los tribunales librarán exhortos y cartas rogatorias. Ujú. Igual solución se observará respecto de los exhortos o cartas rogatorias provenientes de tribunales extranjeros. 526.2. Por intermedio de tratado o convención podrá establecerse la facultad de los funcionarios consulares o agentes diplomáticos para llevar a cabo las diligencias a que refiere el ordinal anterior. Ujú. Bien, perfecto. Entonces, acá, acá lo único que dice es que se van a liberar exhortos, ¿no? Y cartas rogatorias. ¿Ah? ¿Qué dice el 527? Son 4 artículos: 526, 527, 528 y 529. ¿Qué dice el 527? Dice 527.1, exhortos y cartas rogatorias. Los exhortos o Ujú. cartas rogatorias podrán ser transmitidos por las propias partes interesadas por medio de los agentes consulares o diplomáticos o a través de la autoridad administrativa competente en la materia o en su defecto por vía judicial. Hasta ahí, Laura. 527. Hasta ahí, Laura. ¿Es igual a la convención o igual al protocolo, el Código General del Proceso? Por las vías de tramitación. Igual a la Convención. A la convención. A la convención, porque el protocolo es solo autoridad central. ¿Ah? Bien, seguimos.
17.2. Cuando los exhortos o cartas rogatorias se transmiten por vía consular o diplomática o a través de la autoridad administrativa, no será necesario el requisito de la legalización, que es lo mismo que el otro. Es lo mismo que el otro. 527.3. Los exhortos o cartas rogatorias se tramitarán de acuerdo con las leyes procesales del estado de su cumplimiento, igual. O Los sea tribunales del que es el estado lugar requerido. del estado requerido, igual que el otro, perfecto, ¿sí? Los tribunales, a solicitud del órgano jurisdiccional requiriente, podrán observar en el diligenciamiento del exhorto o carta rogatoria formalidades o procedimientos especiales siempre que ello no fuera contrario a la legislación internacional. Eso surge de los BODOS Legislación nacional, ¿sí? nacional. 527.4. Los exhortos o cartas rogatorias y la documentación anexa deberán ser acompañados, en su caso, de la respectiva traducción. Perfecto. Y el 528 tenemos a Carlos de nuevo. A ver, ¿qué dice? Leo. Efectos Sí. del cumplimiento. El cumplimiento en la República del exhorto o carta rogatoria proveniente de tribunales extranjeros no implicará reconocimiento de competencia internacional de estos, ni la eficacia de la sentencia que dictaren, si la que se regirá por las normas del capítulo 4 de este título. ¿Ah? O sea que no implica el reconocimiento. ¿Y qué dice el 529? El 529 lo que dice es que si se remite a un juez que no es el competente en el estado requerido, ese juez lo tiene que remitir al competente dentro del estado requerido, es decir, no lo puede devolver así como, ¿no? Que es lo que dice 529. Los tribunales de la República serán competentes para conocer en las cuestiones relativas al cumplimiento del exhorto o carta rogatoria que recibiere. Si un tribunal se declara incompetente en el ámbito interno para proceder al cumplimiento del exhorto o carta rogatoria, lo tramitará de oficio al tribunal competente sin más trámite, es decir, no lo envía para atrás. ¿Tá? Entonces, ven cómo en mero trámite y probatorio, entonces como en resumen, nosotros tenemos que tener, perdón, en mero trámite, nosotros tenemos que tener en cuenta la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias, la convención, el protocolo de las leñas y el Código General del Proceso. ¿Ah? El que genera diferencias es el Código General del Proceso en cuanto a la, el que genera diferencias es el protocolo de las leñas en cuanto a la materia por la cual se aplica. Vieron que en materia de exhortos es mucho más específico en qué debe contener el exhorto, y por el protocolo de las leñas solo puedo tramitar el exhorto por vía autoridad central. ¿Ah? Bien, perfecto. Se me corta horrible, profesora. Se me va la señal y no lo Anita. escucho. Queda acá. No sé si a Capaz todos que me sea- pasa a mí, ¿eh? No me escucha, ¿no, profe? Ahora la estoy No escuchando. agarro señal. Usted sabe que se me corta, la veo congelada, le veo los ademanes nada más y no me llega. Y cuando lo voy a mover al celular para buscar la señal, se me va todo. Me parece ¿Sabe que es qué, problema mío. Anita? Haz que apague la Sí. cámara, porque yo, por ejemplo, se me corta también, por eso no tengo la cámara prendida. Ah, está, porque cuando quiero acomodarlo se me va todo. Claro. Bueno, voy a Y en la hacer cámara hay mejor señal, por eso las cámaras apagadas. Claro. Por lo menos acá afuera, Ah, no sé. pero- no sabía, no, claro, sí, no, con razón, a cada rato se me va todo. Claro. Vamos arriba, Anita. Bueno, entonces, vamos ahora a lo que tiene que ver con la cooperación probatoria. ¿Ah? Como ustedes vieron, la cooperación probatoria también está regulada en la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias, también está regulada en el Protocolo de las Leñas y también está regulado en el Código General del Proceso. Pero la probatoria tiene otra norma más en materia de cómo es decidir. La Convención Interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero. ¿Ah? Esta Convención Interamericana se llama Convención Interamericana sobre recepción de prueba en el extranjero. Y es una convención
que fue hecha en Panamá en el año 1975. O sea que CIDIP primera. Espérenme que quiero ir a... miren dónde me va. Acá. Ahí va. Esta convención sobre recepción de prueba en el extranjero, tienen en la página de la OEA quienes la ratificaron. Por ejemplo, la ratificó Argentina, Brasil no, Bolivia no, Chile sí, Colombia sí, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, perdón, Nicaragua no, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que tienen esta convención sobre recepción de prueba en el extranjero, para lo que es cooperación probatoria. Si hay un país que no es parte de esta convención, tengo que ir a la interamericana, ¿no? Salvo que los países sean del Mercosur, que ya aplicó directamente el protocolo de las leñas. ¿Ah? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice esta convención. Acá la tenemos. Esta convención también, miren lo que dice exhortos o cartas, el artículo 2, se aplica para los exhortos o cartas rogatorias emanados de procedimientos jurisdiccionales en materia civil o comercial que tuvieran como objeto la recepción u obtención de prueba e informes, dirigido por autoridades jurisdiccionales de uno de los estados partes de esta convención, que serán cumplidos en sus términos, sí. Y ahí pone dos requisitos. La diligencia solicitada no fuera contraria a disposiciones legales del estado requerido, el interesado pone a disposición del órgano jurisdiccional requerido los medios que fueren necesarios para el diligenciamiento de la prueba solicitada. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Porque en materia probatoria, y ahí sí me voy poniendo un poco más con lo que decía Natalia, si yo, por ejemplo, pido que se le tome declaración a un testigo, ¿tá? Que está en el extranjero, ¿no? Entonces, como esto es la Convención sobre Recepción de Prueba en el extranjero, voy a, por ejemplo, bueno, Argentina no, porque ya vimos que Argentina va al protocolo, pero por ejemplo Colombia, ¿tá? Que también ratificó la Convención de Exhortos o Cartas Rogatorias, para mero trámite es exhortos o cartas rogatorias en Colombia. Pero para recepción de prueba en el extranjero, es decir, para cooperación probatoria, voy primero a esta convención, ¿tá? Porque es una convención específica sobre diligenciamiento de prueba en el extranjero. Esta convención me dice que para diligenciar esa medida, ¿tá? Los países, si ustedes entran en la página de la OEA, que la página de la OEA es oas.org, ahí pone, en realidad, Convención Interamericana, y ahí les despliega una primera pantalla donde están, CIDIP 1 hace clic y le salen todas las convenciones. Y después debajo tiene los países ratificantes. ¿Ah? Si usted abre el texto, al principio le dicen estados y firmas ratificantes, hace clic y lo lleva. Cuando está en estados y firmas ratificantes, para volver el texto tiene que ir abajo del todo que dice texto. ¿Ah? Y ahí están todos los países que la ratifican. ¿Ah? Entonces, imagínense, no Mateo, por favor, imagínense que yo le solicito, y esto sí pasa, yo solicito, o al revés, como pasó acá. Viene un exhorto de un país X y se le pide al juez uruguayo que le tome declaración a un testigo y le haga jurar sobre la Biblia. ¿Qué les parece a ustedes? El juez uruguayo
No lo van. ¿Puede hacerle jurar sobre la Biblia? No. No, puede no, no no. hacerlo, entonces, ahí no lo va a hacer. Claro. ¿Saben lo que pasó en la vida práctica con esto? Porque acá lo que dice es que la diligencia solicitada, estoy en el artículo 2.1, la diligencia solicitada no fuera contraria a disposiciones legales en el estado requerido que expresamente la prohíba. Nosotros somos un país laico, ¿tá? No podemos aceptar ese tipo de cosas, porque en el país requirente se haga eso, el estado requerido no tiene por qué cumplir. En el caso que sí sucedió esto en la práctica, hace muchísimos años atrás, se decidió, ¿sabe qué?, hacerlo jurar sobre la Constitución, porque el juez requirente decía que la jura del testigo era un requisito fundamental para ellos en el país requirente. Entonces le pidió, como bien vimos en la Convención de Exhortos, que también se aplica a la prueba, que pueden tener diligencias especiales, ¿tá? Es decir, forma de diligenciar, el juez le puede pedir formas de diligenciamiento especial. Bueno, lo podemos decir que sí, siempre y cuando no vaya contra las leyes del Estado, de nuestro propio Estado, en este caso es el requerido al cual se le pidió. ¿Tá? Sí, Carlos. No, quería decir que hay medios de prueba que no se admiten en unos estados y en otros sí, pero fundamentalmente en el tema penal. En el civil hay mucha concordancia entre los países, pero en el tema penal sí hay medios de prueba no admitidos en todos. Claro, bueno, en eso sí. En temas civiles, en realidad, la declaración de testigo, como es, en sí, lo que puede pasar es eso, ¿no? A mí me pasó en un caso, es que viene un testigo y me pregunta, doctora, mire, yo estoy citado a declarar en este juicio. Le digo, bueno, a ver, usted va a tener que declarar porque, conforme, ahí nada que ver con derecho internacional privado, ¿no? Le digo, conforme al Código General del Proceso, si el testigo no va, lo pueden conducir. ¿Ah? O sea que, en definitiva, o va por las buenas o va por las malas. Me dice, sí, lo que sucede es que mire el exhorto, entonces me lo muestra. Miren cómo me citan. Entonces, en la citación, lo que se decía era que se quería que el testigo fuera filmado al declarar. Porque para el país del Estado requirente, el analizar la gestualidad era un tema muy importante. ¿Ah? Mi testigo no quería que lo filmaran. ¿Ah? Entonces, yo en realidad me opuse a eso. En realidad, ¿sabe cómo se terminó solucionando? Por la vía de los hechos, porque nadie iba a estar pagando porque ¿qué pasa? La contraparte decía, el actor que quería que declarase en esas condiciones decía, yo traigo al que filma y tengo la filmación. Entonces mi cara le decía, no, pero la filmación tiene que ser del Poder Judicial, no puede ser un tercero. ¿Qué pasa si después la filmación es distinta o lo que fuere? Tiene que ser de un medio del Poder Judicial. Y el Poder Judicial no tiene plata para hacer la filmación. No se hizo la filmación. Pero sí pasa eso, en ese sentido. A ver, se podría haber determinado, sí, buena jugada, sí, yo qué sé. Cosas que les cuento de la práctica para agregarles un poquito más de valor a las cosas, a esto, sin perjuicio de que ven cómo se ejerce derecho internacional privado, ¿no? En la práctica. Natalia. Profesora, ¿y las videoconferencias? Para el caso que usted estaba Bueno, poniendo, con el juez requerido y el juez requirente. En aquel Sería momento, Natalia, no existía, el que llevaba la audiencia tecleaba así, tiqui, 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 tiqui. Eso debe ser genial ahora, ¿no? Porque están los dos jueces.
Claro, ahora es Uno audiencia. comprobando todo, y que esté todo correcto, y el otro dirigiendo, porque antes me imagino que el informe debería ser brutal, que había que hacerle al juez, que tenía que hacer un interrogatorio, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se le No, informa había, rápido? no, había que mandarle las preguntas al juez para que le hiciera las preguntas, el juez preguntaba y después le mandaba la contestación lo que el juez le podía pedir si estaba el medio tecnológico, estar presente en la audiencia, Claro. Ahora ¿no? esto es mucho mejor, ¿no? Ahora es muchísimo mejor, ahora es muchísimo mejor. Sí, sí, pero en Pe- aquel momento no. Perdón, profesora, no entendí cómo se solucionó el tema con la persona que requería ser filmada. En realidad no se terminó filmando porque yo alegué de que la filmación la debería proporcionar el Estado como garantizando la neutralidad de esa filmación. Y el juzgado no podía solventar ese gasto. Entonces se hizo sin filmación. Bien, gracias. ¿Tá? Ahí A ver, la apareció el otra parte costo. Claro, ahí apareció el costo. Qué bien. Claro, ahí sí. Bueno, entonces, ahí sí, y era con lo que decía Natalia, miren lo que dice el artículo 2.2. El interesado pone a disposición del órgano jurisdiccional requerido los medios que fueran necesarios para el diligenciamiento de la prueba solicitada. ¿Tá? Bien, si se declara incompetente, el artículo 4 es todo lo que debe contener el exhorto, y el artículo 5, ¿por qué ley se va a regular el cumplimiento de ese exhorto? Cuando se pide prueba. Requerido. Y claro, es lo mismo. Es el juez del Estado requerido. ¿Ah? Bueno, muchachos. Ahí sí ustedes leen también todo el contenido que debe tener el exhorto, etcétera, etcétera. Entonces, Profe, ¿sí? perdón, en el 6 entonces es lo que usted decía, por ejemplo, de las formalidades adicionales Claro, que que puede usted tener mencionaba hoy. formalidades, procedimientos especiales, que también está puesta en la Convención de Exhortos o Cartas Rogatorias. ¿Ah? Entonces, para probatorio, para tramitar prueba, tenemos esta convención sobre recepción de pruebas en el extranjero, pero también tenemos la convención sobre exhortos y cartas rogatorias, porque acuérdense que en el artículo 2b de la convención de exhortos y cartas rogatorias dice la recepción y obtención de prueba de informes en el extranjero. ¿Ah? Es decir, esta convención sobre exhortos y cartas rogatorias rige para la cooperación de mero trámite, pero también para la cooperación probatoria. Lo que pasa es que en la cooperación probatoria también tenemos otra convención interamericana que trata de ser más específica para la prueba, para el diligenciamiento de la prueba. ¿Ah? Entonces, mero trámite de Convención Interamericana de Exhortos y Cartas Rogatorias. Protocolo de las leñas, Código General del Proceso. Cooperación probatoria, tenemos la Convención Interamericana sobre Recepción de Prueba en el Extranjero, la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias, tenemos Protocolo de las leñas y Código General del Proceso. Nos queda ver entonces las particularidades del protocolo de las leñas y del Código General del Proceso en cuanto a la prueba. ¿Ah? Qué horrible, nunca me pasó, mire. No le escucho, se me va todo. Dios mío. Orianita. Bueno. Operación de mero trámite probatorio en el protocolo. Miren el artículo 11 del protocolo, que se acuerdan que no lo habíamos salteado. Lo habíamos salteado porque refiere a la cooperación probatoria. Todo lo que vimos
se aplica para lo mero trámite y probatorio. Pero específicamente para lo probatorio, el artículo 11 dice: la autoridad requirente podrá solicitar a la autoridad requerida se le informe el lugar y la fecha en que la medida solicitada se hará efectiva, a fin de permitir que la autoridad requirente, las partes interesadas o sus respectivos representantes puedan comparecer y ejercer las facultades autorizadas por la legislación de la parte requerida. Dicha comunicación deberá efectuarse con la debida antelación por intermedio de las autoridades centrales de los estados partes. ¿Ah? ¿Esto qué quiere decir? Que el juez del estado requerido va a tener que informar qué día va a diligenciar esa prueba por si el juez, las partes, el abogado de las partes, quieren estar en esa diligencia. Y a mí me pasó, en el caso este que yo les digo del testigo, vinieron los abogados estadounidenses. ¿Ah? Que acá no se aplicaría protocolo, sino es por el CGP, porque prueba e información Estados Unidos ahí al 2B de la Convención sobre Exhortos, Estados Unidos le hizo una reserva. ¿Ah? Estados Unidos solo aplica la Convención Interamericana sobre sobre exhortos y cartas rogatorias solo a los de mero trámite. ¿Ah? Vino todo el séquito. ¿Ah? Yo lo que sí estaba es expectante, porque si el séquito hablaba, ahí sí que no. Porque los abogados no pueden, el abogado de parte de otra jurisdicción no puede venir a hablar en esta, no tiene título. ¿Ah? Eso le digo para que sepan. Pero el juez requerido tiene que informar al juez requirente por si alguien quiere estar presente en la medida. Puede ser una inspección ocular la medida. Entonces uno puede estar interesado en ir a ver. ¿Ah? Bueno. A ver, Alem, ¿cómo le va? Bien, profesora, ¿cómo anda? Acá, ¿Todo bien? ¿Y usted? contento con la lluvia, me gusta el ruido de la lluvia en el techo. ¡Ay, qué lindo! ¿Se hizo alguna torta frita? No, no, pero estoy tomando mate. Ah, bueno, eso está bien, eso está bien. No, quería consultar, en caso de que hubiera un representante legal de la parte acá en Uruguay, ¿podría intervenir en lo que es la producción de la prueba? Por ejemplo, en un interrogatorio de un testigo. Bueno, pero lo que pasa es que ahí ese representante legal lo tendrían que autorizar de allá, con el exhorto, debería estar identificado esa persona que es representante de la parte acá en el Uruguay para que pueda comparecer en la medida. ¿Tá? Tendría que tener una autorización especial. Bien, gracias. No, de nada. ¿Tá? Bueno, y en el CGP, el propio artículo 526, 527, 528 y 529 también se aplica para la cooperación probatoria. ¿Tá? Esta cooperación probatoria también cumple con los mismos requisitos de que el principio no vinculante y a su vez el de que no hay que controlar la jurisdicción indirecta. ¿Ah? Es decir, el juez requerido no tiene que evaluar si el juez que le pide esta medida es el internacionalmente competente o no. Cumple la medida y está. Entonces, muchachos, para la cooperación probatoria, entonces, tienen que tener en cuenta la Convención de Recepción de Prueba en el extranjero, la Convención de Exhortos y Cartas Rogatorias, el Protocolo de las Leñas y el Código General del Proceso. ¿Ah? Bueno. Bien. Con esto entonces, leyendo esa normativa, y les pido que la lean, la estudien, la sinteticen, es donde tienen el contenido de esta parte del programa. ¿Tá? Sin perjuicio de ello, pueden leer Vescovi,
que en el libro que yo les indiqué la clase pasada sobre Derecho Procesal Civil Internacional, de Vescovi, que la edición es del 2000, allí está este tema. Lo único que no tiene referencia es al protocolo de las leñas, porque cuando se hizo esta edición todavía no estaba ratificado el protocolo de las leñas. ¿Tá? Entonces, no había entrado en vigencia, perdón, no había entrado en vigencia el protocolo de las leyes. ¿Ah? Entonces ahí tienen que ver artículos por separado, que yo los cuelgo en EVA también, sobre el análisis del protocolo de las leñas en este punto. ¿Ah? Bueno, ahora entonces vamos a ir a lo que es... Bien, vamos a ir entonces ahora a lo que es el siguiente grado de cooperación. Hay quienes dicen que es el segundo, porque el mero trámite y probatorio lo ponen en uno solo. Hay quienes dicen que es el tercero, porque mero trámite es uno, probatorio es otro, y cautelar, que es el que vamos a dar, es el tercero. Sin perjuicio que sea el tercero o el segundo, lo que vamos a dar ahora es la cooperación cautelar. ¿Ah? Perdón, Para esto, ¿sí? ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ¿Cómo andás, todos? Diego? No, quería contar que para Vescovi vendría a ser el tercer grado de Sí. cooperación, y para Telechea el segundo, porque Telechea justamente pone dentro del mismo grado la cooperación de mero trámite y probatoria, Y de eso nomás. probatorio, claro. Bien. Entonces, muchachos, aquí lo que vamos a tener que ver es, en materia probatoria, sí, Natalia. A mí me había quedado una duda Sí. de el tema probatorio justamente. ¿Qué pasa Ajá. cuando hay diferencias en la forma de realizar las pruebas? O, por ejemplo, uno ve en las películas en Estados Unidos que hacen una persecución extrema a las personas, ¿no? Ujú. Para notificarlas, ¿es real así eso? Sí, es real, sí. Y acá no. No, porque allá el abogado tiene la facultad de poder notificar, y acá no. Entonces, si esa notificación se hace por abogado, esa notificación acá puede ser nada, porque el exhorto tiene que tener el principio de judicialidad, tiene Claro, que no ir cumplió. después, pues, y no lo El cumplió, requisito formal, exacto. claro. Por eso si va a mandar algo a Estados Unidos, lo que tiene que decir es que lo notifique el propio juzgado, adelantarse a esa situación. Y tener en cuenta que va a demorar mucho más, tal vez, que lo que sería una Uh, notificación en el país, ¿no? por El tiempo. supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo Porque si siempre acá no hablo te del, notifican, salvo que no sean personas dándotelo así, mm, el, sí, todo esto demora. hay que tener Este, en cuenta eso. sí, sí, por supuesto. Bueno, y más si se prescribe la acción y se interrumpe con la notificación, ¿no? O el gol. Sí. Eh, bien. Entonces, vamos ahora a la cooperación cautelar. En la cooperación cautelar, lo que vamos a encontrar es la Convención Interamericana sobre cumplimiento de medidas cautelares, que es una convención interamericana. Vamos a encontrar el protocolo de Ouro Preto, obviamente del Mercosur, y vamos a encontrar el Código General del Proceso. ¿Ah? Lo que vamos a tener que ver acá, puntualmente, es ustedes, y acá tenemos que repasar una cosa antes, muchachos. Ustedes recuerdan de procesal que para que uno pueda trabar una medida cautelar, al menos en el Uruguay, se tienen que dar tres cosas.
el olor a buen derecho, que es el periculum in mora, El pedir o la demora. Ah, eso, bueno, el humo de ahí buen va, derecho y la el humo contracautela. de buen derecho y la contracautela. O sea que el olor a buen derecho, como se le dice, el humus boni furis, ¿sí? Ahí va. El El periculum fumus in mora, bonis iuris. furis iuris, ahí va. Fumus bonis iuris, ahí va. El olor a buen derecho, periculum in mora y contracautela. Esas son tres cosas que se tienen que dar para que se trabe una medida cautelar. La pregunta que nos tenemos que hacer, y es lo que vamos a descubrir a través de la normativa, es qué juez tiene que controlar cada uno de estos requisitos. Porque en las medidas cautelares comunes vamos a tener un juez requirente y un juez requerido. ¿Ah? Entonces vamos, muchachos, a ver la Convención Interamericana sobre cumplimiento de medidas cautelares. Bien. Profe, una pregunta, porque capaz que me lo perdí. Entonces, el exhorto y cartas rogatorias acá no se aplica, solamente se aplica a este. Yo como pasando un cuadrito así. Sí, solamente este. Bien. ¿Ah? Convención Interamericana. Bueno, acá. Yo la tengo acá, profe, si quiere leer. Miento. Ahí va. Convención Interamericana sobre cumplimiento de medidas cautelares. Vamos al artículo segundo, que es el alcance. A ver ¿Lo si alguien lo leemos, puede leer. profe? Sí. Leo. Ah, A ver, Adriana, vamos a cambiar un poco a Laura si le Bueno. damos descanso y lee a Adriana. Artículo 2. Las autoridades jurisdiccionales de los Estados partes en esta convención darán cumplimiento de las medidas cautelares que, decretadas por jueces o tribunales de otro Estado parte competentes en la esfera internacional, tengan por objeto: A. El cumplimiento de medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas, tales como custodia de hijos menores o alimentos provisionales. B. El cumplimiento de medidas necesarias para garantizar la seguridad de los bienes, tales como embargos y secuestros preventivos de bienes inmuebles, inscripción de demanda o administración e intervención de empresa. Bien. Esto es importante porque es el ámbito de aplicación. Es decir, ¿qué quiere decir? Que lo que se van a regular son medidas cautelares que se tomen sobre personas o sobre bienes. ¿Ah? Ahora, el artículo tercero es el que nos va a dar la solución de esto de por qué ley se va a regular cada cosa. A ver qué dice el artículo tercero. Artículo 3. La procedencia de la medida cautelar se decretará conforme a las leyes y por los jueces del lugar del proceso, pero la ejecución de la misma, así como la contracautela o garantía, serán resueltas por los jueces del lugar donde se solicita su cumplimiento, conforme a las leyes de este mismo lugar. ¿Sigo? Sí, sí. La garantía que debe prestar el solicitante, así como la que ofrezca prestar el afectado en el lugar en que se haga efectiva la medida, se regirán por la ley del lugar de cumplimiento de la medida. Bien. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que está estableciendo este artículo? Este artículo divide entre lo que es la procedencia de la medida y lo que es la ejecución de la medida. La procedencia de la medida va a ser dictada por el juez, la procedencia va a ser analizada por el juez requirente. ¿Ah? Entonces,
El juez requirente va a ver si se cumple con el olor a buen derecho o el peligro de frustración. ¿Ah? ¿Por qué el juez requirente no va a expedirse sobre la contracautela? Porque a texto expreso, ¿no?, se establece la contracautela y también la ejecución de la medida. Entonces, muchachos, a Se una está cortando. persona, Se estaba cortando, perdón, eso te quería decir. ¿sí? Sí, un poquito se Está. cortó. Ah, a ver, ¿ahora se corta? Lo que pasa es que hay tormenta en varios departamentos, por eso es que se corta el internet. Ah, No, ahora está bien, no puedo. profe. No, Ahora pero ahí parece se que la Ahora escucha bien sí. ahora, profe. Ah, está, porque no puedo hacer nada. No, ahí se la escucha lo más. Ah, A veces se corta. bueno, a veces se corta la tormenta. Bien, se me cortó a mí desde la procedencia, dice Matías. Bien, entonces, a ver, espérenme un segundito. Perdone, pero entraron a los gritos en mi casa y dije, ¿qué está pasando? Y está, eh, nada importante. Bueno, entonces, a ver en qué estábamos. La procedencia, sí, Wilson, no hay problema. Espero que les quede bien grabada la clase también para que la puedan ver, escuchar. Si no, cualquier cosa lo volvemos a dar, muchachos. Pero entonces, la procedencia de la medida se va a regular por la ley del Estado requirente y la ejecución de la medida por la ley del Estado requerido. ¿Ah? Entonces, muchachos, ustedes van a tener que distinguir, también en derecho procesal, qué implica la traba y qué implica la ejecución de una medida cautelar. ¿Tá? Acá, por lo que vemos, todo lo que tiene que ver con el olor a buen derecho y el peligro de frustración lo va a determinar el Estado requirente. Ahora, la contracautela, el Estado requerido. Perfecto. Pero ¿qué más pasa? Porque acá se hace referencia a la traba, la procedencia de la medida y la ejecución de la medida. Si ustedes tienen un embargo genérico, por ejemplo, la traba de la medida, ¿quién la hace? El juez. Dice un decreto, traba ese embargo genérico contra fulano de tal por la suma de tal. ¿Cómo se ejecuta esa medida cautelar? ¿Cómo se ejecuta esa medida cautelar? Se ejecuta inscribiéndola en el registro. ¿Ah? Bien. Claro, pero capaz que en el que se solicita la medida tienen otra forma de hacerlo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Ahí es donde uno tiene que decir, yo trabo la medida cautelar acá y lo que le pido al juez extranjero es que inscriba ese embargo genérico. El juez requerido lo va a inscribir en el registro que a él entienda que se tiene que inscribir, porque el registro puede ser distinto en nuestro país que en otro. ¿Ah? Por ejemplo, si se pide el secuestro o un embargo específico sobre un bien, el juez uruguayo requirente es el que dice traba ese embargo, pero quien va a prender el vehículo y lo va a dejar secuestrado o lo va a embargar específicamente, va a ser el juez del Estado requerido. ¿Ah? Y bajo esa Entonces, por eso, ley,
bajo esa ley también. Claro, el Ahí juez va. del Estado requerido y aplicará su ley. Es decir, que por eso distingue la norma. La procedencia de la medida la va a determinar el juez requirente conforme a su ley. La ejecución de la medida la va a realizar el juez requerido conforme a su ley. ¿Tá? Tengo a Mariana, a Daniel y a Carlos. Yo quería decir que es muy probable que en esta convención, que no la tengo en este momento, perdón, pero intuyo que el juez requerido deberá hacer un control de competencia porque, bueno, en este momento no me sale si era el segundo grado, como habíamos hablado en clases anteriores, porque grabar un embargo, como estamos hablando, por ejemplo, es aplicar un gravamen sobre los bienes de una persona, o bueno, en el caso de que sea genérico, sobre una persona y demás, pero implica un grado mayor de cooperación, pero también de actuación, ¿no? Sobre el ¿Sabes qué, patrimonio. Mariana? Ese es un punto discutido. Hay autores que entienden que se debe controlar la jurisdicción indirecta y hay autores que entienden que no. ¿Ah? Mi Después punto igual lo... sé que sí, porque el hecho de tener, o sea, ya no es que se informe sobre determinada situación o como No, estamos hablando, obviamente, una actuación mucho más importante. claro, bueno, la mayoría entiende que se tiene que controlar la jurisdicción indirecta. El tema es cómo, eso lo vamos a ver ahora. ¿Ah? Pero déjeme seguir avanzando en el tema. Entonces, Profe, me quedé con algo. sí, Daniel, dígame. Buenas noches. Lo que le quiero consultar era, en caso de, por ejemplo, tomar una medida cautelar, se traba embargo, bueno, se exhorta al juez en este caso, al juez requerido, se le dice, bueno, trabe ese embargo en el registro que el juez, dada su jurisprudencia, entienda competente. Se traba la medida cautelar. En caso de tener que ejecutarla, por ejemplo, ya que nosotros tenemos acá, por ejemplo, la vía de apremio como proceso de ejecución. En ese caso, también el juez requirente para hacer una vía de apremio lo pido acá y el que ejecuta vendría a ser el juez requerido en base al No, registro que tenga en ese país. no, el juez le pidió la medida cautelar Ah, y usted si quiere ejecutar va a tener que ir al lugar donde tenga que ejecutar ese bien. Esto ahí solo es va. por la medida cautelar. Está. Bien, ¿Tá? muchas gracias. Porque eso, Daniel, que usted se plantea, me da el pie para decirles esto, que el juez del Estado requirente es el juez internacionalmente competente para entender en el asunto, ¿ah? El que, como quien dice, pide la medida cautelar, es el que está entendiendo. ¿Ah? El tema es que él está entendiendo para ver el fondo del asunto, quién tiene razón y quién no. Después, si tiene razón, con esa medida cautelar luego se va a poder ejecutar en el lugar donde está el bien en un proceso de ejecución. ¿Ah? Lo que hace el Estado requerido es mantener el embargo. ¿Ah? Sí, Bien, muchas Carlos. gracias. No, de nada. No, yo una cosa al respecto que leí en Mescovi, que él dice que cooperar cautelarmente no significa el compromiso de ejecutar luego la sentencia. Ah, eso sí que no. Sabe que nosotros vimos dos principios. Uno es si se tiene que controlar la competencia de la jurisdicción indirecta y otro es el principio no vinculante. El principio no vinculante también se aplica acá. Se aplica en la convención en mero trámite probatorio y cautelar. ¿Ah? El único tema que la jurisdicción indirecta, el control del juez que dicta la sentencia, mero trámite y probatorio no se aplica y en cautelar hay posiciones, la mayoría dice que sí. ¿Ah? Pero eso de la jurisdicción indirecta lo tengo que ver después de avanzar más con cautelar. Gracias. ¿Ah? No, por favor. Natalia.
sigo preocupada por los gastos. En esta inscripción de embargo que se está pidiendo, cuando Ujú. se va a realizar, ¿también está la gratuidad? Está la gratuidad si tiene auxiliatoria de pobreza. Si no, va a tener que pagar como pagan el derecho interno. Bien. Ajá. Bueno, entonces, muchachos, vamos a seguir con la convención. Ay, no voy a terminar el tema cautelar por el tiempo. Lo, Bueno, lo vamos termino, aunque sea, lo termino yo el lunes, si querés me decís lo que te faltó dar, o como quieras. bueno, entonces voy avanzando, voy avanzando. Vamos al artículo 4, porque en cautelar nosotros tenemos que ver Convención Interamericana, como dimos, Protocolo de Europreto y Código General del Proceso. ¿Tá? Entonces, nosotros estamos en la Convención Interamericana y lo que vimos fue la distinción entre la procedencia de la medida y la ejecución de la medida. ¿Tá? ¿Cuál juez es el que debe entender en cada uno de esos temas? ¿Qué pasa en el artículo 4 con las modificaciones de las medidas cautelares? A ver, Adriana quiere seguir leyendo, si no, Laura. Si no leo, Ah, bien, Daniela, vaya usted, vaya usted. artículo 4. La modificación de la medida cautelar, así como las sanciones por peticiones maliciosas o abusivas, se regirán por la ley del lugar de cumplimiento de la medida. Solamente en caso de que el afectado justifique la absoluta improcedencia de la medida o cuando la petición se fundamente en la disminución de la garantía constituida. El juez del estado de cumplimiento podrá levantar dicha medida de acuerdo con su propia ley. Acá lo que quiere decir es que la modificación de la medida, así como las sanciones, se van a regir por la ley del cumplimiento de la por la ejecución de la medida cautelar. ¿Tá? Y el juez del lugar de cumplimiento no es un juez que tenga que decidir nada. El juez del lugar de cumplimiento, lo único que sí puede en determinados casos excepcionales es levantar la medida, pero ahí no es el dueño de la medida. ¿Tá? El dueño de la medida es quien la pide. ¿Tá? Bueno, artículo 5. Cuando se hubiese trabado embargo o cualquier otra medida cautelar en materia de bienes, la persona afectada por esta medida podrá deducir ante el juez al cual se libró el exhorto o carta rogatoria la tercería u oposición pertinente con el único objeto de que sea comunicada al juez de origen al devolverle el exhorto. Informado el juez posición de la tercería o alegación del derecho, suspender el trámite del proceso principal por un término no mayor de 60 días con el objeto de que el afectado haga valer sus derechos. Esto, ¿por qué está regulado así? Artículo 5. En realidad lo que quiere decir esto es que en materia de bienes, ustedes saben que la procedencia de la medida la dicta el juez Profe, requirente. ¿puede repetir lo último que se le cortó un poquito? Sí, que ¿Se volvió a cortar? Sí, ahí se fue la profe, se congeló, no está más. Profe, Se cortó. Horrible Bueno, se mire, corta, sí. bueno, Gravísimo por la tormenta. Vamos a hacer Sí, a lo mí me parece. siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir terminando por acá porque igual son y 45 y faltan 15 minutos. Entonces, lo que podemos hacer son dos cosas. Ahí, Diego, nos arreglamos entre nosotros dos. O tú si querés, das medidas cautelares, porque yo di muy poco de medidas cautelares, y a la otra clase damos reconocimiento o ejecución de sentencia, o tú das, como tenías planeado, reconocimiento y yo después doy cautelar. ¿Tá?
Eso definilo tú, lo que sí después se lo hacemos saber a los alumnos para ver qué vamos a dar la clase que viene. No, si tengo que, listo, si tengo que elegir entre esos dos, sí, prefiero dar entonces el cuarto grado de cooperación para Ajá, algunos, reconocimiento y ejecución de sentencias, y tú retomás los está, cautelares bárbaro. la otra. Está. Eso, ¿saben qué, muchachos? Nosotros nos dividimos desde el inicio de las clases con el profesor, entonces yo por eso no le quiero estar cambiando todo lo que pueda haber preparado, ¿está? Así que bueno, la clase de el lunes la van a tener entera con el profesor. Ahí, Diego, capaz que le pasamos a los alumnos tu Zoom para que ellos se sumen a tu Zoom. Y Yo les dejo escrito ahí en la plataforma EVA está, las coordenadas para conectarse a mi Zoom. ahí va. Y vamos a ver el cuarto o tercer grado de cooperación, es decir, con el título, no nos equivocamos, reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. Las vamos a ver la clase que viene, y en la otra hacemos entonces medidas cautelares. ¿Ah? Porque si se está cortando, tampoco es muy productivo. Es Esto bravo seguir el hilo lo que pasa cuando se corta tanto. claro, y no, y aparte estoy segura que es por el temporal, así que Es bueno. temporal, sí. ¿Está, muchachos? Sí. Bueno, Bueno, gracias. entonces está. Nos vemos el lunes, entonces. Cortamos Gracias, profe, que ahora. esté bien. Yo les Chao, Muchas voy a gracias. hacer Buen ahora, fin de ¿está? semana. Chao, chao. Que Chao, pasen profe. bien. Chao, Chao. chao. Gracias igual. Chao, chao. Recording stopped.